Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación
por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Así que una bienvenida a nuestros amigos, y como siempre hemos y estamos estudiando temas trascendentales en la historia de la humanidad, en el destino eterno de su vida, en el destino eterno de mi vida, en el destino y la decisión eterna de nuestras almas, queridos amigos. Eso es lo que el Señor nos enseña y nos revela en su palabra. Veníamos hablando entonces de la iglesia, del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos, pero no es guardar de sabérselos de memoria, no, es guardar de hacerlos, de vivirlos, de experimentarlos. Eso es lo que nos dice el Señor. Y hablábamos de las características de la iglesia verdadera de Dios, que el Señor no dice que es la católica, que es la pentecostal, que es la adventista, que es la bautista, que es la presbiteriana, que es la de amor y fe, de fe y esperanza. No, queridos amigos, el Señor no dice nombres, da las características, y los que se ajusten a esas características que da Dios, esos son el pueblo de Dios. Y eso escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Allí el Señor nos dice entonces, vamos primero a mirar lo que dice en el Antiguo Testamento, porque así como el Señor le exigió a la gente en la antigüedad desde los días de Adán, así también las mismas exigencias son ahora en el Nuevo Testamento, después de Cristo, porque Dios no cambia. Escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, yo Jehová no cambio. O como escrito está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, capítulo 1, versículo 17, dice que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Y dice, escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, que he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, y sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá. Él no cambia, y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Así que el Señor nos dice que Él no cambia, que las exigencias de allá son las mismas acá. Él no le pone a unos esas exigencias y a otros otra. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 8, en el versículo 20, dice el Señor, hablándole a los hombres que van diciendo, pregúntenle a los encantadores, a los adivinos que susurran hablando, respondedles, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Como está haciendo la humanidad y como ha hecho siempre. Van a preguntarle a los adivinos, a los magos, van a preguntarle a los brujos, van a invocar a los muertos, van a invocar a los espíritus de los demonios, para que los espíritus de los demonios les digan y le indiquen. ¿Consultará el pueblo? Dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultaremos nosotros a nuestro Dios? ¿Consultaremos nosotros a los muertos por los vivos? Queridos amigos, dice el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué dice el Señor? Que hay que consultar es quién, a la ley y al testimonio, y que si no dicen conforme a eso, no les ha amanecido. Es decir, están en tinieblas. Dos cosas, el testimonio de Jesucristo y, queridos amigos, la ley. Si no hablan conforme a esas dos cosas, no les ha amanecido. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Oiga, es lo mismo de allá, pero ampliado acá. Dice las características de la iglesia. Allá en el Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas guardaron dos cosas. Tuvieron el testimonio del espíritu de la profecía y exaltaron, obedecieron y ensalzaron y levantaron la palabra de Dios
y su ley. Igual es ahora acá. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Cómo dice aquí, queridos amigos? Que el diablo se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Esto es profecía. Mujer significa iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Oiga, el diablo dice aquí que se aira contra la iglesia, pero no la persigue, sino que se hace guerra, le hace guerra es a la descendencia de ellos, es decir, a los que vienen de ella, a los que se salen de ella. ¿Por qué el diablo no le hace guerra a las iglesias? Sencillamente, queridos amigos, porque están en una condición de tibieza, están en una condición de estar del lado del diablo, pero también quieren estar del lado de Dios, están en una condición de indecisión. Por eso Jesús dice allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 15, dice, yo conozco tus obras, de esta generación, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Así mismo están en la neutralidad, que es la mayor expresión de hostilidad contra Dios. El Señor dice aquí a las iglesias, al mundo, a esta generación actual, ojalá fuesen fríos o calientes, pero como son tibios, los vomitaré. Solo le provocamos ¿qué? Náuseas, le provocamos vómito al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque para Dios, dice frío, es mejor ser un perfecto diablo a los ojos de Dios. Es mejor estar del lado de Satanás y saber lo que es frío, dice el Señor, o caliente, estar en Él, santos en Él, apartados para Él, obedeciendo a Él, esperándolo a Él. Calientes, queridos amigos, dice el Señor que es mejor ser un perfecto diablo y no un cristiano tibio, no un cristiano a medias, porque un perfecto diablo ya se sabe lo que es y lo que va a hacer, pero un cristiano a medias, ni siquiera el mismísimo diablo sabe qué es lo que va a hacer. Por eso dice allá en Apocalipsis, en el capítulo 12, que el diablo se llena de ira, está irado porque no se deciden. Decídanse, ya ustedes dicen que la ley de Dios no quedó clavada, quedó abolida, se puede manipular. Ya ustedes no hablan de la venida de Cristo, no se enrumban sino en su nombre, no quieren hacer sino la voluntad de ustedes, y que Jesús les sirva de parapeto y de miel para atraer moscas y tener aquí todo un show y toda una empresa y todo un negocio. Queridos amigos, entonces dice que el diablo no persigue a esos no persigue, sino a los que se salen de allí, a los que descienden de allí, a la descendencia de ella. ¿Y quiénes son esos? Dice aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Queridos amigos, así de simple y así de sencillo. Mire, el diablo no persigue, ni va a perseguir, ni está persiguiendo a los que no guardan los mandamientos de Dios. Él persigue a esos, a los que se le oponen. ¿Por qué persigue a los que guardan los mandamientos? Sencillamente porque están del lado de Dios, que exige y reclama ¿qué? Obediencia. Pero esos que dicen crean en el Señor Jesucristo y hagan lo que le dé la gana, a esos no los persigue, los tiene engañados, los tiene enredados, los tiene sumidos en la ignorancia, los tiene, queridos amigos, arrobados con todo el show religioso, los tiene preocupados e interesados en las cuestiones de la prosperidad, del tener, de hacer de este mundo su reino. El diablo a esos los tiene arrullados, o como dice la parábola profética del libro de Mateo capítulo 25, de las 10 vírgenes, dice que están dormidos, arrullados en la somnolencia de los miasmas que el diablo les manda para dormirarlos, para alucinarlos, para mantenerlos, queridos amigos, excitados y aletargados. Eso es lo que está ocurriendo en las iglesias ahora, y de eso vamos a hablar, queridos amigos. Mire, la misma exigencia a la ley y al testimonio, dos cosas. Y acá guardan los mandamientos de Dios, la ley de Dios, y, queridos amigos, tienen el testimonio de Jesucristo. De eso vamos a hablar, queridos amigos. Mire, la salvación allá en los días de Adán y Eva requería de dos cosas: fe a Dios y fe en obediencia a los mandamientos
y creer en Dios que existe. En los días de los profetas y de los apóstoles, en los días de Isaías, en los días del Antiguo Testamento, dos cosas: obediencia a los mandamientos de la ley de Dios y, queridos amigos, fe en el testimonio de Jesucristo. Y ahora en los días de Cristo también las dos cosas: creer en el Mesías y creer, queridos amigos, ¿en qué? En la obediencia a los mandamientos de Dios. No se olviden que en los días de Jesús, ese fue el jaleo de la historia, del marco histórico del pueblo de Israel: estar en contra del Mesías, no creer que Cristo era el Redentor y el Salvador del mundo. Y la otra era que habían colocado una multitud de exacciones, un peso, una carga, habían puesto un yugo sobre la obediencia a los mandamientos de Dios, y por eso Jesús tuvo que venir a eso, a exaltar, a engrandecer y magnificar la ley de Dios. Y ahora en nuestros días, mire, la última página, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, oigan pastores, oigan sacerdotes, monjas, oigan feligreses de todas las iglesias protestantes, católicas y de todos los rituales de Satanás, oigan lo que dice aquí, que el diablo va a perseguir es a los que guardan ¿qué? Los mandamientos. Si los mandamientos hubiesen sido clavados en la cruz en el año 31 de nuestra era, cuando Cristo fue clavado allá el 14 de Nisan, queridos amigos, no hablaría aquí de guardar mandamientos, no tendría que decir aquí que hay una exigencia de Dios de guardar mandamientos, no diría aquí que el diablo va a perseguir a los que guardan los mandamientos, queridos amigos. Sencillamente no se mencionaría eso, porque el Apocalipsis fue revelado en el año 75-80 de nuestra era y hasta más, queridos amigos. Para el año 100, queridos amigos, ya hacía 70 años que Cristo había muerto, y sin embargo aquí se nos está hablando de obediencia a la ley, se nos está hablando de que ese es una puntilla en el zapato de Satanás que le está tallando, queridos amigos, porque el conflicto es entre Cristo y Satanás por la obediencia y por la adoración, que contiene el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, donde el Señor dice que es el sábado el día de Dios y no el domingo que el diablo, queridos amigos, ha impuesto. Si no hubiera exigencia de mandamientos, tampoco el diablo hubiera impuesto a través del sistema romano papal y de los poderes paganos de este mundo el domingo, y tampoco el Señor estaría pidiéndole a sus hijos que le temieran y que guardaran sus mandamientos, como dice aquí, porque no habría razón de ser, queridos amigos. Y mire, la última página de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, dice, en las versiones que están bien traducidas, dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Queridos amigos, miren lo que dice aquí. Esto lo cambiaron. Esta versión, en vez de colocarle bienaventurados los que guardan sus mandamientos, colocaron fue bienaventurados los que lavan sus ropas. Es exactamente lo mismo en la Biblia. Decir bienaventurados los que lavan las ropas o bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque ropas en Biblia significa es carácter, justicia, código de moral, y la gente pues le cuesta trabajo entender eso. La gente dice aquí, lee aquí, el desprevenido lector de la Biblia lee aquí los que lavan sus ropas y corren a lavar las ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas, corren a lavar la ropa, y si montan una lavandería pues me va a ir mejor. ¿Por qué? Porque estoy lavando ropa. Pero quiere decir es mandamientos, guardar los mandamientos. Lavar las ropas quiere decir guardar los mandamientos. Felices, dichosos los que guardan los mandamientos para tener parte, derecho, dice, al árbol de la vida. No se olviden, las mismas exigencias del Edén. ¿Por qué fueron desalojados, expulsados del Edén Adán y Eva? Porque traspasaron el mandamiento y perdieron ¿qué? El derecho a comer del árbol de la vida. Aquí nos dice que volverse a poner en armonía con la obediencia a Dios da derecho a todo pecador que se someta a la obediencia a Dios ¿a qué? A comer de nuevo del árbol de la vida. Y dice allá que los echaron del Edén, que los mandaron fuera del Edén, que el Señor se llevó el Edén al cielo. Queridos amigos, aquí nos dice que volverán a tener derecho para entrar por las puertas ¿qué? De la ciudad. Tendrán derecho de volver otra vez a entrar al Edén perdido, queridos amigos. En la última página de Apocalipsis capítulo 22, 14 dice el Señor que son exigencias de Dios.
Esas cosas de la obediencia a Dios y la fe en Cristo Jesús. Ahora, nos dice allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que estos fieles no solamente guardan los mandamientos de Dios, sino que también tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, ¿qué será lo que es el testimonio de Jesucristo? Según Apocalipsis, según Isaías 8:20, dice que a la ley y al testimonio, y si no hablan conforme a esto, pues están en tiniebla, están en oscuridad. Dos cosas: a la ley y al testimonio, a la obediencia a los mandamientos y a acatar y aceptar el testimonio. Acá nos dice que guardan los mandamientos, igual las exigencias que allá, y que tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen también, nos dice, tienen, pero no es tanto de tener de posesión, queridos amigos, sino de conocerlo e incorporarlo en la vida. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo, queridos amigos? Vamos a mirarlo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Escrito está en Apocalipsis 19:10. Miren este relato tan interesante, tan trascendental en la historia del pueblo y del mundo cristiano. Dice aquí Juan, en la revelación que el Señor le da: yo me postré a sus pies, porque vino un ángel. Dice que un ángel vino y se acercó a él, y cuando el ángel se acercó a él, dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarlo. Mire, el ángel se le apareció a Juan y él se tiró a los pies para adorarlo, y el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Los ángeles no se dejan adorar, queridos amigos, y son los ángeles en luz, santos, puros, buenos, perfectos y eternos. ¿Cómo es posible que los hombres se dejen adorar? ¿Y cómo es que el Papa imponga la adoración al mortal, al corrompido, al pecador, al desviado, al inmundo por lo que habla, dice y come, queridos amigos? Y por el peso de su carga y de sus blasfemias contra Dios, los ángeles no se dejan adorar, queridos amigos. No lo hagas, dice: yo soy simplemente un consiervo tuyo. Eso lo dicen los ángeles. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ellos remiten la adoración es a Dios. No tirársele a los pies a ningún hombre, no besarle la mano a ningún hombre, no adorar a ningún hombre, no acatar lo que diga el hombre opositor e impostor a las cosas de Dios, como el Papa, queridos amigos, en esta tierra y en este mundo, y todos los iluminados, y todos los gurús y los maharás, y todos los que se apartan de Dios y apartan y alejan a la gente de Dios. Adora a Dios. Los ángeles remiten esa la adoración a Dios. Todos los siervos de Dios remiten es el culto a Dios, es adorar al Dios vivo y eterno, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, ¿qué es el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía es todo lo que Dios reveló desde el lugar santísimo del santuario celestial a través de su profeta, queridos amigos, para este tiempo final. ¿A través de qué profeta levantó? Queridos amigos, pues no se olviden que Dios levantó a los Estados Unidos como profeta del destino final de la humanidad, ahora en el tiempo del fin. No se olviden que Dios fue el fundador, el que fundó la nación norteamericana. Él trajo la gente, la mejor gente que había en el mundo para los años 1621 y la estableció allí en los Estados Unidos, y levantó esa nación para que fuera un profeta que le anunciara todas las cosas al mundo y para que le proclamara y le informara al mundo acerca de todas las cosas de Dios y de su revelación, y lo puso como un faro en medio de las tinieblas y la oscuridad de esta tierra para que los hombres de todo el mundo mirasen hacia los Estados Unidos y recibieran toda la información que el cielo tenía para dar. No se olviden de eso, queridos amigos, que el punto focal de la historia de los Estados Unidos es eso, que Dios lo levantó como una nación para que profetizara, como todo un pueblo hablando de las cosas de Dios. Para eso levantó Dios a los Estados Unidos. Y allí en los Estados Unidos, pues el Señor llevó a cabo, como ya estudiamos la profecía de Daniel capítulo 8, 14, como el Señor nos dice que Él
él dio una profecía. Y esa profecía dice, hasta 2300 tardes luego el santuario será purificado, dice allá en Daniel 8:14, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Es decir, en el capítulo 9 de Daniel nos dice en qué punto de la historia de la humanidad iba a arrancar esa profecía, en el año 457 antes de Cristo, queridos amigos, arrancó, dice allí, con el decreto de Artajerjes de edificar y de restaurar, y nos va mostrando a través de la interpretación todos los eventos que ocurrirían, queridos amigos, en la historia de lo que sería y se haría con el Mesías prometido, con la venida de Cristo, con el bautismo de Jesús, con la muerte en la cruz de Jesús, y también cuando sería quitado el evangelio a los judíos y dado a los gentiles. Y esa profecía de largo aliento, de largo alcance, llega hasta el año de 1843, 44, queridos amigos, cuando el Señor levanta todo un movimiento en todo el mundo, queridos amigos, pero especialmente en los Estados Unidos. Ahí fue el más grande movimiento en los Estados Unidos. Ahí estuvo el Espíritu obrando y trabajando para levantar este movimiento. ¿Por qué? ¿Qué movimiento? Movimiento, queridos amigos, conocido en la historia de los Estados Unidos como el movimiento adventista, que no tenía nada que ver con los adventistas del séptimo día. Era el movimiento adventista, le llamaban así, le llamaron así, porque sencillamente, queridos amigos, esta gente, al interpretar esta profecía de purificar el santuario, ellos creyeron que el purificar el santuario era la segunda venida de Cristo a esta tierra, y estaban equivocados en cuanto al evento, pero en cuanto a la fecha estaban exactos y precisos, queridos amigos, en el sentido de que la purificación del santuario sería, pero no la tierra, sino en el cielo, es decir, hacer volver los ojos de los hombres hacia el cielo y quitarlos de la tierra de los pastores de las iglesias y de los papas y ponerlos en ¿quién? En Dios, de que Cristo es el mediador, de que Cristo es el representante de la humanidad ante el cielo, ante el Padre, no que el Padre tiene un representante de Él en la tierra. ¿Qué tal, queridos amigos? Un representante de Dios en la tierra, ¿para qué? ¿Para torcer las Escrituras? ¿Para raer de la faz de la tierra las Escrituras? ¿Para adulterar, quitar y corromper la palabra de Dios y sus doctrinas? ¿Para eso tiene un representante en esta tierra como reclama el papado? No, Cristo es el representante del hombre, no es de Dios, sino del hombre en el cielo delante del Padre, como escrito está en el libro de Daniel, en el de Hebreos, en el capítulo 8, 9, todo ahí nos habla de Cristo como representante nuestro, que tenemos un tal sumo sacerdote que está y que ministra ante el Padre en el verdadero templo que Dios levantó y no los hombres. Escrito está en el libro de Hebreos, capítulo 8, 1 y 2, allí nos dice el Señor. Entonces hubo un gran movimiento que en los Estados Unidos, queridos amigos, y allí, en los Estados Unidos, es que el Señor, todo este movimiento que le iba a dar el conocimiento profético a la humanidad, conocido en la historia de los Estados Unidos como el movimiento millerita o el movimiento adventista, porque Guillermo Miller fue el que usó Dios para proclamar este mensaje. Puso a este hombre, el Señor, a estudiar estas profecías de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, que es la columna vertebral, que es la médula de la historia profética y de la Biblia. Y entonces, queridos amigos, allí en los Estados Unidos surge en ese movimiento adventista todo un poder y un proceso de Dios para llevar el mensaje de reedificar los muros y de restaurar los portillos que el papado rompió y que el protestantismo también echó abajo, y entonces levanta lo que es el movimiento adventista. Y este movimiento adventista, de este movimiento adventista, pues quedó un residuo de todos con el chasco del 22 de octubre de 1844, como Cristo no vino. Entonces la gente se desanimó y pensó que eso no funcionó, esa profecía. Pero ya dijimos, y ya nos dice el Señor, que no se equivocaron en la fecha, se equivocaron fue
fue en el evento. No era en la segunda venida de Cristo para purificar la tierra, sino que era, queridos amigos, la venida de Cristo del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, como nos lo dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, que tenemos un sumo sacerdote en el lugar santísimo y que tenemos libertad para entrar allí. La Biblia es exacta y precisa, no hay términos medios. Así que eso fue en 1844, pero ya para el año de... Eso fue en octubre de 1844, y ya para el año de 1845 el Señor ya había levantado y escogido quién sería el profeta al cual Él le daría todo el conocimiento de la historia y de las cosas relativas al tiempo del fin, queridos amigos. Así que el Señor levanta allí, en medio de este movimiento adventista, a una persona considerada por los hombres como lo más desechable en aquella época, considerado como lo más débil, como lo más ignorante y lo más indocto, para darle luz a la humanidad. Dios trabaja es así. Él dice que no escoge sabios, que no habrá en los últimos días grandes hombres, queridos amigos, educados y llenos de suficiencia propia, que Él va a probar que Él no va a depender de grandes hombres educados y con PhD, con seminario y con una cantidad de títulos y llenos de suficiencia propia, inflados porque yo sé, yo estudié. No, el Señor no escoge eso. El Señor dice que Él escogerá y escogió y ha escogido siempre lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, es lo que dice el Señor, y levanta entonces lo que para el mundo es considerado como lo más débil, como lo más desechable, como lo más indocto. Una mujer, queridos amigos, levantó el Señor porque no pudo encontrar un hombre que asumiera estas veces de ser el profeta de Dios. Levanta entonces y escoge a una mujer, queridos amigos, levanta el Señor. Para esa época la mujer pues era lo más desechable. Sigue siendo la mujer ciudadano de quinta en nuestra sociedad, en toda la sociedad. Ustedes ven el maltrato que se le da a las mujeres en los países, por ejemplo, que son musulmanes, el maltrato que se le da a las mujeres en los países que dicen ser cristianos, el maltrato que se le da a la mujer y la manera como se la cataloga en los países de África y de Asia. Queridos amigos, el Señor escogió a una mujer también, lo más desechado, y una mujer, queridos amigos, que tenía unas condiciones de aprendizaje por un accidente que había sufrido, en el cual por su estado de ánimo y su condición en que quedó, no pudo ir más allá de tercer año de primaria, queridos amigos. Pero vamos a ver lo maravilloso y las maravillas que Dios hace. Y siempre que el Señor, recuerden esto, tan interesante en la historia profética del permanente don, porque siempre el don profético ha estado allí, está allí y estará allí hasta el último día. Entonces el Señor, siempre que iba a levantar un profeta, ese profeta llevaba el nombre de lo que él iba a hacer. El profeta, el Espíritu revelaba el nombre para ese profeta de acuerdo a la misión, de acuerdo al propósito de lo que iba a hacer este profeta. Por ejemplo, Jonás, el Señor le pone el nombre a Jonás, y este Jonás quiere decir paloma, y Jonás quiere decir paloma en hebreo. ¿Y quién fue Jonás? ¿Cuál fue el papel de Jonás? Pues el papel de Jonás fue ser una paloma mensajera allá en Nínive, llevar un mensaje, queridos amigos, muy desagradable a Nínive. Así que Daniel, por ejemplo, el Señor le reveló a los padres que le colocaran Daniel a este niño, que quiere decir, Daniel quiere decir mi juez es Dios, o Jehová juzga. Daniel es el profeta del juicio y de la revelación de ser el juez. Así que
Isaías dice salvación de Jehová, porque Isaías iba a revelarle todo lo relativo al Mesías, todo lo relativo al Redentor, todo lo relativo a la venida de este Mesías y de este Redentor. Él habla de que la Virgen concebiría y todas estas cosas relativas a Jehová salva, es decir, viene el Salvador. Y Ezequiel, por ejemplo, quiere decir a quien Dios fortalecerá. Oseas quiere decir Jehová es salvación y el que salva. Allí vemos nosotros, por ejemplo, al Señor diciéndole a Oseas que se consiga por esposa a una prostituta, a una ramera, y él muestra la manera como Dios salva, porque allí nos revela que en el Señor no hay acepción de personas. Habacuc, por ejemplo, dice Habacuc, el profeta Habacuc, ese nombre quiere decir abrazar, es decir, solidarizarse, venir al abrigo. ¿Y cuál fue la obra de Habacuc? Pues Habacuc se lo conoce como el profeta de la justicia social. Él habla de eso, queridos amigos. Ageo, ¿qué quiere decir Ageo? Ageo quiere decir festivo, quiere decir nacido en el día de la fiesta. Este Ageo, la obra y la misión fue exaltar ¿a quién? Al Cristo, al deseado de todas las gentes que iba a venir, su obra de redención, su obra de salvación. Y Cristo nació en un día festivo. Cristo nació el 14 de Nisan, es decir, el día de la Pascua nació Cristo, queridos amigos, en plena época y estación preciosa del año, la primavera, queridos amigos. Y Malaquías quiere decir mi mensajero, eso quiere decir Malaquías, queridos amigos. Malaquías quiere decir mi mensajero. ¿Y cuál es el mensaje de Malaquías? Pues el mensaje para los últimos días, del acabose, de la destrucción total de Satanás y de sus secuaces, que no quedará ni raíz ni rama, y también la venida de Elías, queridos amigos, de el Espíritu Santo. Yo mismo iré a buscarlas. Eso es Malaquías, mi mensajero, queridos amigos. Y después de Malaquías, de 400 años después de Malaquías, viene el profeta de los profetas, y entonces el Espíritu Santo le revela a José y a María que deben de colocarle a este profeta, a este niño, el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador, queridos amigos. Le pondrán el nombre de Salvador porque Él salvará a mi pueblo del pecado. Así lo hizo el Señor. Entonces, cuando el Señor levanta a este profeta, a esta mujer, allá en los Estados Unidos, queridos amigos, entonces encontramos nosotros que el nombre que el Señor dice que le coloquen a ella es Elena, y adopta el nombre de la mamá, que es Gold, es decir, oro en inglés antiguo, y Harmon, que quiere decir en inglés antiguo también armonía. Elena Gould Harmon fue el nombre de soltera de ella. Ellen en el inglés antiguo quiere decir lámpara, queridos amigos. Eso quiere decir lámpara, oro y armonía, las tres cosas que necesitaba el remanente de Dios para animarse. ¿Qué es el Helen o Ellen? Es lámpara, luz. ¿Cómo dice el Señor que es la luz? Es la palabra de Dios. ¿Qué era lo que necesitaba la humanidad en el año de 1844, queridos amigos? Volver a las Escrituras, volver a la Biblia liberada en los años de 1798, cuando cae el papado por manos de Napoleón. Allí la Biblia es liberada, la Biblia puede ser traducida, la Biblia puede ser leída, la Biblia puede ser llevada a todas las lenguas y a todos los idiomas, y de allí, de los Estados Unidos, salió la Biblia en todos los idiomas, las lenguas y las jeringonzas, a todo el mundo. Es el libro más traducido, es el libro que llena la tierra, es el libro que expande y esparce la luz por todo el globo terráqueo, queridos amigos. Ellen Luz, ella necesitaba volver a la gente ¿a dónde? A la Biblia, ser atraído ¿a dónde? A la palabra de Dios. Para eso levantó el Señor a Elena, a Ellen, que quiere decir luz, como dice el Señor allá en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105.
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es, ¿qué necesitaba el mundo? La palabra, la lámpara. Ellen en inglés, queridos amigos, y gold, oro. ¿Qué es el oro? ¿Qué significa el oro, queridos amigos, en la Biblia? Significa fe, la fe probada en la adversidad. Eso significa el oro, que es probado en fuego, con el ácido de la verdad, dice el Señor. El oro es el que es probado. ¿Y qué más necesitaba el pueblo, queridos amigos? Necesitaba armonía, necesitaban ellos ponerse de acuerdo, entrar en una sola palabra, hablar un solo idioma espiritual. Necesitaba eso, y el Señor levanta a Helena Gould Harmon para que fuera ¿qué? Para que fuera la que atrajera al pueblo hacia dónde, hacia la palabra de Dios, y la que atrajera al pueblo a dónde, hacia la fe en la palabra de Dios. El oro, el gold y el Harmon, para que ayudara a qué, a armonizar, para que ayudara a que el pueblo volvieran a ser ¿cuántos? Uno, hablaran una sola cosa, creyeran una sola cosa e hicieran una sola obra y un solo trabajo. Y entonces ese fue el nombre de ella de soltera. Y después que pasó el chasco y pasó todo, ella se casó con un hombre que se llamaba Jaime White, queridos amigos. Este Jaime White, queridos amigos, pues ustedes saben que en los Estados Unidos las mujeres adoptan el nombre de su esposo y desechan el nombre que tenían anteriormente. Así que ella vino a llamarse Ellen Gould White, Helena G. de White, sería el nombre de casada. Mire, las mismas cosas ya, ahora después de 1844, lo que el pueblo iba a necesitar es lo que el Señor dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 18, es lo que la gente necesita, e iba a necesitar y necesitará hasta sus últimos días. Ellen Gould White. ¿Qué quiere decir white? Quiere decir blanco, queridos amigos. Y lo que dice el Señor aquí es decir que lo que el pueblo necesita ahora es creer en su palabra, volver al conocimiento de la revelación y de la luz de Dios, volver otra vez a aceptar la Biblia como la constitución celestial, a creerla y hacerla literalmente como ella manda. Y la fe, desarrollar fe en la esperanza, en la promesa, en la liberación que Cristo pronto va a hacer. ¿Y qué necesita ahora? Ya no necesita armonía, ahora necesita es blanco, es decir, limpiarnos, como escrito está aquí en el libro de Apocalipsis. Mire, Dios todo lo hace ¿qué? Perfecto. Así como le puso un nombre a sus profetas en el tiempo antiguo, así también lo hizo ahora, queridos amigos, levantando a Ellen Gould White, Helena G. de White. Ese es lo que nos dice la Escritura, y nos dice aquí, entonces, Apocalipsis 3:18, mire, las mismas tres cosas. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. ¿Qué cosa? Oro, refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, oiga, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Unge tus ojos con qué? Con colirio, queridos amigos. ¿Qué es el colirio? Dice que el colirio es el discernimiento espiritual que nos habilitará para rehuir los ardides de Satanás, para notar el pecado en nuestras vidas y aborrecerlo, y para ver la verdad y obedecerla. Volver, necesitamos venir aquí, que el Espíritu Santo nos dé el colirio para discernir esto, para discernir la palabra de Dios, el blanco, el oro y, queridos amigos, la luz, la revelación y la palabra. Helena, lámpara, gold, oro, white, vestido blanco, es lo que el Señor nos dice. Y esta mujer que Dios levantó, queridos amigos, que no tenía sino hasta tercero, Dios le reveló una cantidad de cosas y dejó para la posteridad y para la preparación y para el equipamiento de un pueblo, de todo un pueblo, porque no fue dado el espíritu de la profecía o el testimonio de Jesucristo, no fue dado solo para los adventistas del séptimo día, que es como salieron de allí, de este movimiento adventista de 1843-1844. No, queridos
queridos amigos. No es así. El espíritu de la profecía es patrimonio de la humanidad. Es el testimonio del espíritu de la profecía que ha dado Dios, a través de Dios, Espíritu Santo. El mismo autor de la Biblia es el mismo autor de todo lo que Dios reveló a través de Elena G. de White para la humanidad, un patrimonio de la humanidad, porque el Espíritu Santo no tiene, queridos amigos, derechos reservados, ni copyright, ni el Espíritu Santo tiene, queridos amigos, ningún tipo de censura, ningún tipo de derechos reservados. No, el Espíritu Santo es para toda la humanidad, y esto lo dejó el Señor así revelado para que todo el mundo lo conociera. Que los adventistas del séptimo día se apropiaron de eso para decir que ellos tienen derechos reservados sobre eso, que ellos tienen, queridos amigos, copyright, eso. No, el Espíritu Santo no tiene nada de eso. El Espíritu Santo sopla donde quiera, y eso es de la humanidad. El Señor dice que pueden traducirse todas estas cosas, que puede leerlo todo el mundo sin cambiarles absolutamente nada, porque eso es de Dios, la revelación de Dios, igual que a la Biblia. Cualquiera puede traducir Biblias, cualquiera puede hacer Biblias, cualquiera puede mandar a hacer millones de Biblias para obsequiarle a la gente, pero sin cambiarle nada, porque el mismo autor de la Biblia es el mismo autor del espíritu de la profecía. ¿Y para qué fue que dejó Dios el espíritu de la profecía, queridos amigos? Para, como dice allá en el libro de Apocalipsis, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En los labios de Jesús les enseñará todas las cosas, queridos amigos, acerca del bien, y todas las cosas acerca del mal, todas las cosas acerca de cómo ganar el cielo, y todas las cosas acerca de cómo rehuir el infierno. Así es lo que Dios ha revelado en su palabra, y dejó todo lo relativo en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de la familia, en el campo del conocimiento y la lectura de la Biblia y las profecías, en el campo de la exaltación de la ley de Dios, en el campo de la justificación por la fe, solo en Cristo. Él es nuestro Salvador y solo en Él debemos creer, y todo lo relativo a los eventos finales, queridos amigos. Más de 2000 sueños y visiones el Señor le reveló a Elena G. de White, a la lámpara, al oro y al blanco. Ellen Gold White, no se olviden, Ellen Gold White quiere decir que las tres cosas que necesita la Odisea, queridos amigos. ¿Qué necesita la Odisea? Volver a la Biblia, creer en la Biblia, exaltar la palabra de Dios, y hay que conocer todo eso. El oro, la fe probada en la dificultad. ¿Y qué significa, queridos, el blanco? El vestido de limpiar y purificar este templo, como hablábamos en estos pasados capítulos de nuestro programa. Hablábamos acerca de el limpiar nuestro templo, queridos amigos, el templo del alma, limpiarlo. Salud. Y en el año 1863, todo lo relativo a la salud, queridos amigos. Como el té, el café, el tabaco y el alcohol, venenos mortales. Como la carne, queridos amigos, dice el Señor, contiene los gérmenes del cáncer. Y como dice el Señor que la carne la permitió Dios para acortar la vida del hombre y para abreviar también su estatura, queridos amigos. Y como el Señor promueve y permite a través del espíritu de la profecía revelado a esta mujer, Elena G. de White, que nosotros volvamos al plan original de Dios en Génesis 1:29, y entendamos eso de Génesis 1:29, cuando el Señor dice que la dieta que Él le dejó para mantener y sostener la maravillosa máquina humana es una dieta sencilla, natural y totalmente despojada de todo elemento de muerte, queridos amigos, que no quiere, dice, le reveló el Señor a ella, que los hombres sigan matando animales y deleitándose con sus cadáveres, queridos amigos. ¿Por qué? Porque vamos de vuelta al Edén. No podemos seguir con este estado de cosas, de levantarnos, y el caos que iba a haber en la salud, en las entidades de salud. Dice que el Señor está
cansado de la falsedad profesional de la medicina y de la vana hipocresía en la medicina, y que Dios odia y aborrece a todos los hombres, a todos los sistemas médicos que tratan las enfermedades con drogas, con venenos, con química. Ya la gente sabe que la química y que las drogas, entre comillas, o medicina, entre comillas, que están mandándole los médicos en este furor de la orgía química y que está la humanidad, es simplemente para acabar de rematar al enfermo, cuando el Señor y da las pautas. Escríbanme, llámenme, totalmente le envío para que usted conozca todo lo relativo al cuidado de la salud, queridos amigos, y dejó también todo lo relativo a ¿qué? A la historia de la humanidad, que es lo que le ofrecemos totalmente gratis, queridos amigos, para que ustedes conozcan más acerca de ¿qué? De el espíritu de la profecía, y habla del tiempo de angustia, de las pruebas que vendrán sobre este tiempo, de cómo probar un profeta, queridos amigos. Es muy elemental probar un profeta. Los profetas ensalzan ¿a quién? Los profetas ensalzan la palabra de Dios. Primero, el verdadero profeta no miente y sus predicciones se cumplen. Todas las predicciones que el Señor hizo a través de Ellen G. White se han cumplido. El verdadero profeta profetiza en el nombre del Señor y no en el suyo propio, como están haciendo ahora en las iglesias protestantes. El verdadero profeta no da su interpretación privada de la profecía. Yo me la inventé, yo la hice. El verdadero profeta señala los pecados del pueblo cometidos contra Dios. Habla directo y claro, sin curvas. El verdadero profeta debe amonestar al pueblo acerca de los juicios inminentes de Dios, de la segunda venida de Cristo. De eso no se habla nadie. Y aquí el Señor dice que eso debe hacer el profeta. El verdadero profeta edifica la iglesia y la aconseja con respecto a asuntos religiosos. Las palabras de un profeta verdadero estarán en absoluta armonía con las de los profetas que lo han precedido. No los contradice, queridos amigos. Puede ser reconocido por los resultados de su obra de amor, de bondad y de filantropía en esta tierra y en este mundo, como lo fue Ellen G. White, la sierva de Dios, para darnos este mensaje en cualquier cantidad de libros y de manuscritos, que muchos de ellos no han sido traducidos del inglés acá, porque como en los días de Jesucristo, el Señor estaba preparando un pueblo, también los judíos, acá fue en los Estados Unidos, estaba preparando un idioma, allá el griego, acá el inglés, que es el idioma universal, y estaba preparando también, queridos amigos, entonces, ¿qué cosa? Sus profetas y todo lo relativo a esas, lo que tiene que ver con la historia del fin. Ellen G. White, profeta del destino eterno de la humanidad, para que usted lo lea, totalmente gratis. Quiero decirles, queridos amigos, si no fuera por el espíritu de la profecía, el pueblo de Dios sería una iglesita más de las que andan por ahí en esta tierra y en este mundo. Y el Señor dejó eso para que sea proclamado al mundo. Que los que lo recibieron han apostatado y están en mundanalidad absoluta y total y apartados de Dios, no quiere decir que el Señor fracasó, sino que ensalza y exalta las cosas que tienen que ver con lo relativo al fin, y Dios lo cumplirá. Quiero decirles, traigan los niños. Yo les envío gratis para que lean de estos libros del Espíritu de la Profecía, que abran la Biblia, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero,
no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.